están con iniciales. Les hemos eliminado, reiterativamente les hemos mencionado, esta es la tercera clase. No hacen caso. Claribel Muñoz es su... Claribel es su... Mi nombre es licenciado, yo lo estoy ¿Por qué no cambiando. ha colocado su apellido en su primera clase? Que he mencionado, hay unos 5 estudiantes, lo mismo de... Es su apellido, Mauricio Andrés. No, licenciado, ya estoy cambiándolo ahorita. Apellido. Hay muchos. Claribel, su primera clase, que no entiende, no se ha enterado, ¿no? Está en el mensaje enviado de que debe ingresar con sus apellidos paterno, materno. Sí, licenciado, va a disculpar, ya lo estoy cambiando. Bien, a ver sus cámaras. Vamos a, bueno, primeramente compartirles el contenido del tema 2 y luego con ustedes vamos a desarrollar, es un repaso de técnicas de investigación. ¿Sí? Es el tema 2, la investigación científica. Simplemente vamos a mostrarles el contenido. Y luego, por favor, sus cámaras me van a habilitar. Bien, tema 2. Bueno, el tema 2 es un repaso de técnicas de investigación. Como primer tema es este punto que desarrollo. Sí. Va a disculpar que le moleste, quería hacerle una solicitud. Pasa de que hay muchos compañeros que tienen 2 choques en este semestre con sus materias tópicas. Entonces, como todavía no ha salido el comunicado de cambio de grupos de la dirección de carrera, para que no se perjudiquen a los chicos, los licenciados de educación. Entonces, no sé si le habrán hecho consejo porque me dijeron que no les estaba pudiendo agregar a añadir. Lo único que falta es formalizar su cambio de grupo y eso pasa en muchas materias, ¿no? Entonces, eso nomás quería hacerle conocer, Licen, si podrías, para que no se perjudiquen los compañeros. Solamente tenía 2 solicitudes al inicio de cambio de grupo a este grupo, ¿no? Del grupo 1 al grupo 2. Recuerdo que era Flores, Ariel Flores, no recuerdo, eran 2. Y me envié el mensaje indicando de que mientras no se acepte su cambio, no va a ser posible. Porque ocurrió el anterior semestre, por ejemplo, y los admití, ¿no? En mercado 1, en fin, por no, pero dijeron de que estoy haciendo cambio de grupo, dieron primer parcial, en fin, y no lo sabían aceptar el cambio de grupo. Y me dijo, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces debía esperar primeramente el cambio de grupo, lo dije, y se ha perjudicado, tienes que irte nomás al otro grupo. Pero ya habían dado el primer, segundo parcial, ya parece. Entonces se han perjudicado. Esa es la razón por qué no se ha aceptado, ¿no? Por ahí no lo aceptan y se va a perjudicar. Hay muchos estudiantes que dicen, ellos con seguridad eso que me van a aceptar, y en realidad no les han aceptado, porque no habían cumplido los requisitos que exigían, ¿no? Si bien tenían 2 choques, no habían enviado los horarios, no habían mandado, no sé qué requisitos pedirán, pero no habían cumplido y por esa razón la que les habían rechazado. Entonces tendría que esperarse, ¿no? Si van a ser aceptados o no. No son muchos, y aquí tengo solicitudes, solo eran 2. No sé cuál posee Ariel, no sé qué estudiante más, eran 2 simplemente, 2. El resto no me ha hecho conocer nada. Ya, Lisa, está bien, yo les voy a comunicar entonces esa situación. Ya, por eso. Licenciado, buenos días, va a disculpar que igual lo moleste. Licenciado, en mi programación me salió grupo 1, pero yo estoy en el grupo 2. No sé si eso va a afectar en algo. Va a afectar, pues. Porque no me sale el grupo 2 también. No, igual, y lo que tengo entendido, parece que están haciendo, no es por cupo, nada, la programación es por orden, que es el grupo que se está distribuyendo por orden alfabético.
no interesa que programen el grupo 1 o 2, igual lo van a llevar a su respectivo grupo que está, en este, por ejemplo, el grupo 2 está desde la L hasta la Z. Ahora usted ha programado en el grupo 1, pero en este grupo que apellida, por decirle fuera de este letra, por decirles que apellida Benavides. Entonces está en este grupo, lo van a llevar al grupo 1. O sea, la programación, no, los grupos que aparecen, lo programan, no es oficial, eso no pertenece a ese grupo. Si está programado en el grupo 2, pero está en el grupo 1, no lo va a tomar en cuenta. El director de carrera mandará en los respectivos grupos de qué letra a qué letra y en el data center lo van a acomodar. Eso es lo que ocurrió en el anterior semestre. Me dije, no me han entendido, no me han hecho caso y se han perjudicado. Yo les dije, programe nomás en su respectivo grupo. No es que me sale el grupo 2, por eso he programado. No, se va a ir, lo va a distribuir. No me hicieron caso. En realidad lo han llevado a su respectivo grupo y se ha quedado al aire el estudiante. Es que no hicieron caso, ¿no? Salvo, vuelvo a repetir lo que decía Mauricio, solo se va a aceptar aquellos que hacen cambio de grupo. Eso sí, Data Center va a mandar y va a hacer el cambio de grupo. Pero ustedes se han programado en el 1, estando en el 2, van a estar en el 2. O han programado en el grupo 2, pero les pertenece al 1, les va a llevar al 1. Entonces, no tomen en cuenta lo que está programando, ¿no? Es mucho problema, no me sale más otros grupos, no hay problema, programen la materia en cualquier grupo que aparezca, pero vayan a sus respectivos grupos de acuerdo al orden alfabético que se ha mencionado, de si tienen 2 grupos o 3 grupos. Está bien, Liz, muchísimas gracias. Bien, no hay de qué. Bien, el tema 2, la investigación científica. Bueno, a repetir, esto tengo bueno, han llevado ustedes bueno, generalmente aquellos que han sido mis alumnos en técnica de investigación, se ha llevado este punto como el primer tema, ¿no? Antes de entrar de técnicas de investigación. Como primer tema se ha desarrollado estos 4 puntos. ¿Qué es investigación? ¿Qué es y qué no es investigación? Enfoques de investigación, cuantitativo, cualitativo, y los 2 unidos hacen el enfoque mixto. Entonces tenemos 3 enfoques. Clases o tipos de investigación. Es muy importante estas clases de investigación. Se clasifican desde 3 puntos de vista, según las fuentes utilizadas, según el propósito, el objetivo y según el nivel o profundidad. Es muy importante conocer los tipos de investigación, puesto de que los trabajos que se realizan para titularse deben pertenecer a uno de estos tipos de investigación. Y además, ¿en qué enfoque se está dando esa investigación? ¿Sí? Es muy importante. Bueno, voy a repetir, es simplemente un repaso de técnicas de investigación. Por tanto, vamos a mencionar, indicarles, ¿no? O su participación. Yo quiero, por favor, a ver, ¿qué es investigación? ¿Alguien puede decirme qué es investigación? Bueno, en muchos libros hablan de investigación científica, ¿no? Hay otros simplemente dicen investigación, pero son ambos científicas, ¿no? Lo que nosotros queremos utilizar es el método científico, ¿sí? Bien, ¿qué será la investigación? ¿O qué es investigación científica? Porque el trabajo que se realiza, ¿no? Para graduarse, o el trabajo académico, ya sea tesis, tesina, en fin, es una investigación científica. Se hace una investigación científica. Cualquier trabajo o la modalidad que ustedes lo van a utilizarlo para la graduación es una investigación científica. ¿Pero qué será investigación? Dicen. Dice. Sí. Licenciado. A ver, ¿quién está? A ver, Cayo, Fernando, Valverde, empezó, sí, a ver, sí. Dicen, es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y ampliando esos conocimientos para poder lograr, poder ampliar hacia un problema o alguna interrogante que se tenga. Bien, es con una palabra me quedo, dice.
Ya un ratito, pero ya, me Dice, quedo con una palabra que dice con nuevos conocimientos. Ya. Sí, sí. Dicen, dice, A ver, Ceballos, Navarro o Valverde. Ceballos, Licen. yo Ya, dicen Ceballos, primero. Navarro, ya. Sí, sí. Perdón, Licen, no lo he escuchado. Sí, sí, Dice, siga, Katia. Ya. Dicen, yo pienso que la investigación, o sea, puede tener varios objetivos. Yo pienso que se trata más que todo como buscar soluciones a los problemas puntuales que se vaya a tener o que vamos a tener o tener con esos dichos objetivos que nosotros estamos decidiéndose a buscar. Bien, me quedo con la palabra, dice, el problema, solucionar el problema. Manuel decía, dice, obtener nuevos conocimientos. ¿Ya está bien? Sí, sí. dice, Valverde, la Delgado. investigación científica es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas. Ahora esto es mediante la solución o la producción de nuevos conocimientos, ya que estos nuevos conocimientos nos dirigen a la solución de estos problemas o a las respuestas de estas preguntas científicas. Muy bien. Sí, está bien, sí. ¿Alguien más? Dicen, yo aquí, Sí, siga. es un proceso intelectual y experimental, licenciado. O sea, son un conjunto de métodos que aplicamos sistemáticamente o con una finalidad para poder lograr algo. Ya. Bien, como verán, vamos, si ustedes participan, bueno, cada uno de ustedes que están, no sé cuántos estudiantes están, 47, cada uno, vamos a tener 47 conceptos o definiciones a su parecer de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, en resumen, ¿esto qué quiero decir? No nos vamos a poner de acuerdo, como también los metodólogos, entendidos en la metodología o los científicos, no se ponen de acuerdo qué es investigación científica. Por eso existen tantas definiciones, al parecer, de cada uno. Pero lo que todos han mencionado apunta a uno solo, ¿no? Es resolver problema. Porque si no habría problema, no habría investigación. Necesariamente para que exista investigación debe haber un problema. Si no hay problema, no hay investigación. ¿Sí? Y luego mencionaban, ¿no? Ese problema identificado, formulado, identificado, debe tener su respectiva solución. Han mencionado problema, han mencionado soluciones, respuestas. Pero para dar solución a ese problema debe seguir, han indicado, un método, o sea, un proceso debe seguirse. ¿Sí? Si no se sigue el proceso, ¿cómo se va a dar respuesta a ese problema? ¿Sí? Han mencionado, bueno, además indicaron de que al realizar la investigación genera nuevos conocimientos, es cierto, ¿sí? Entonces, todo lo que las palabras que usted acaba de mencionar, podemos mencionar una definición propia de ustedes, ¿qué consiste, no? Bien, luego vamos a compartirla. Aquí tengo lo que acaban de indicar. Aquí, ¿qué es investigación? Se tienen de 4 autores, vuelvo a repetir, fíjense, coinciden en algunas partes, ¿no? Y podemos tener otras muchas definiciones. Primero, de acuerdo al Rodolfo Mandolfo, citado por José Armas Gallo, indica, ¿no? La investigación surge cuando se tiene conciencia de un problema. Ese momento indicaron, ¿no? Sus compañeros de que debe haber un problema. Y nos sentimos impulsados a buscar su solución por medio de procedimientos científicos. Entonces, fíjense, un problema. Este problema debe ser solucionado, pero ¿cómo debe ser solucionado? Aplicando procedimientos científicos. Este procedimiento científico significa el método científico que el día de ayer hemos mencionado. El método científico es un proceso que parte desde la observación, formulación del problema hasta la conclusión. ¿Sí? Bien, otra definición de Cieza, es el Instituto Cieza. La investigación es una actividad del hombre orientada a descubrir algo desconocido. ¿Sí? Entonces, algo que no se conoce, debemos investigar, que no se conoce. ¿Sí?
El día de ayer, por ejemplo, como ejemplo habíamos mencionado, ¿por qué bajan las ventas? ¿Por qué están bajando las ventas de una determinada empresa? No conocemos, ¿no? No se conoce. Entonces, debe realizarse dicha actividad, o el investigador realiza dicha actividad para descubrir lo desconocido, ¿no? Que no se conocía, y mediante la investigación llegamos a ser conocido, o lo conocemos. Bien, tercera definición de Servo y Verbian indica: se define la investigación como una actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo es hallar respuestas a preguntas mediante el empleo del método científico, ¿sí? Fíjense, entonces todos hablan de una actividad, de un problema, de una solución, y debe emplearse el método científico. Utilizan términos diferentes. Por ejemplo, el primero de Mandolfo habla procedimientos científicos. Se entiende esos procedimientos científicos como el método científico, ¿sí? Bien, cuando hablamos aquí, por ejemplo, respuestas, es solución. Aquí buscar soluciones, entonces buscar respuestas. Fíjense, coinciden en estos autores en las definiciones, que solamente utilizan términos equivalentes o sinónimos, ¿no? Que en el fondo indican lo mismo. Bien, luego tenemos de Sabino. Mario Sabino. Una investigación puede definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver un problema. Claro está, pero ¿qué tipo de problema? Un problema de conocimiento es lo que nos interesa. Debe ser resuelto un problema de conocimiento. Aquí nos mencionan simplemente un problema, ¿no? Problema, pero ¿qué tipo de problema? ¿Será un problema práctico o será un problema de conocimiento? Lo que nos interesa es un problema de conocimiento. Esto lo vamos a desarrollar. Existen dos tipos de problemas: problema de conocimiento y problema de aplicación o práctica, ¿sí? Bien, entonces, fíjense en el concepto que mencionan. Todos apuntan que debe partir de un problema, darse una solución, y debe aplicarse el método científico, ¿sí? Y por ende es una actividad, ¿no? Necesariamente es una actividad. Bien, de acuerdo a estas cuatro definiciones, se tiene aquí una definición, ¿no? De haber después analizado o mencionado. La investigación es un proceso metódico, sistemático, dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, como me indicaba, ¿no? Mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen solución o respuesta a tales interrogantes. En resumen, todo lo que se ha mencionado indica en esta última definición, ¿sí? Cuando decimos un proceso metódico, se refiere al utilizar el método científico. Cuando dice sistemático, cada una de sus partes del proceso de investigación están interrelacionados, no están sueltos, se interrelacionan uno con otro. Y da solución a las preguntas o problemas, ¿no? Los problemas también son conocidos como preguntas, ¿sí? Luego tenemos mediante la producción de nuevos conocimientos. Generalmente cuando se realiza una investigación debe llegarse a nuevos conocimientos, y la cual constituye una solución a tales interrogantes. Bien, teniendo estos cuatro conceptos, vuelvo a repetir, tenemos muchas definiciones. Ustedes pueden entrar a internet, buscar libros, en fin, vamos a tener infinidad de definiciones, ¿sí? Bien, una vez mencionado qué es investigación, pasamos qué es y qué no es la investigación, ¿sí? Hay muchos indican investigación es esto, investigación no es esto, ¿sí? Bueno, para ganar tiempo, se tiene, vuelvo a repetir, simplemente un repaso, conocimiento de técnicas de investigación. Bueno, aquí tenemos qué es y qué no es investigación. Entonces, la investigación no es copiar con habilidad párrafos de aquí y de allá. Generalmente muchos se hacen esto, ¿no? Se copian conceptos, en fin. Eso es un plagio, ¿no? Generalmente en un trabajo de investigación científica, para tesis, en fin, no debe existir copia. No debe existir. Si alguien trate de copiar, hay que colocarlo entre comillas, ¿sí? Y indicarlo la fuente, de dónde se está obteniendo y quién lo dijo, en qué página y en qué año, ¿no?
Luego vamos a ver eso. Bueno, se lleva en técnicas de investigación la forma de citar, ¿no? Bajo el estilo o norma APA. Hay muchas normas. APA, Vancouver, el ISO. Hay muchos, casi alrededor de 16 normas para citar. Generalmente lo más conveniente en las ciencias sociales y en las ciencias administrativas es citar la norma APA, ¿sí? Bien, bueno, si ustedes entienden a qué se refiere esto, es norma APA, ¿sí? Donde me menciona el autor, falta el año y la página. Eso es inmediatamente del texto, pero Vancouver es bajo del pie de página, ¿no? Ustedes colocan un número 1 y abajo aparece una llamada, ¿no es así? Donde también colocan el autor, el título del libro, editorial, en fin, todo. Pero es lo más simplificado. Es norma APA que debe utilizarse para citar o para, si se trata de copiar, ¿no? Un texto, una idea, un concepto, en fin. Entonces, si no se quiere copiar, también hay que utilizar paráfrasis, ¿no? Es lo que indica decir lo mismo con nuestras propias palabras que no cambia la idea, pero también debe de citarse, porque no es la idea del autor, ¿no? Bien, entonces la investigación es copiar, ¿no? Con habilidad paso de aquí, de allá, y se nota en algunas investigaciones, son copias claritos, ¿no? La redacción misma lo indica. Hay buena redacción, y redactan más abajo, bueno, no se entiende lo que menciona, ¿sí? Entonces hay que tratar de no copiarlo. Si copian, vuelvo a repetir ideas, en fin, entre comillas, y coloquen la fuente. Bueno, las investigaciones copiar. La investigación no es realizar un trabajo mínimo con contenido, y abultarlo con diagramas, dibujos, figuras, en fin, hay algunos, no vienen al caso, ¿no? Realizan trabajos de investigaciones, indican que es muy poco, pero para que sea voluminoso y harto, ¿en qué indican? Figuras, fotografías, diagramas, de todo lo colocan, ¿sí? Entonces, no es realizar un trabajo mínimo de contenido. Bien, otra, la investigación no es robar las ideas de algunos autores y presentarlos como copias. Está relacionado con copiar, ¿no? Algunos se trata de, como lo dice, ¿no? Robamos las ideas y lo colocamos sin mencionar la fuente, el año, página y presentamos como si fueran nuestras, ¿no? Entonces no es la investigación estos 4 que estamos mencionando. Por último, la investigación no es relacionar datos y conocimientos sin ningún aporte personal. Entonces, si no existe aportes personales o comentarios o críticas personales, ya sea una idea, concepto, no es investigación. Siempre debe aportarse algo, ¿no? Estar en contra o a favor de una definición. Por ejemplo, de las definiciones que acabamos de mencionar del primero, por ejemplo. Puede comentarse, ¿no? Si el investigador está de acuerdo o no está de acuerdo con esa definición. Si no está de acuerdo, indica por qué. Si está de acuerdo, ¿por qué? Entonces, eso es aporte, debe haber un aporte personal. Pero si no realiza un aporte personal, entonces no es investigación. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es investigación? La investigación sí es conocer lo que otros han hecho y proponer nuevas tareas. Bueno, se conoce, ¿no? Lo que otros han hecho es investigación. Es lo que otros han hecho, como hemos mencionado hace un momento, hay que colocarlo a la fuente y proponer nuevas tareas. La investigación sí es apuntalar o sostener, ¿no? Con las opiniones autorizadas nuestras modestias proposiciones. Esto quiere decir, ¿qué nos hace decir, por ejemplo, una afirmación? En algo nos hemos basado, ¿no? Para que nos haga decir eso. Entonces, eso es lo que significa. Se está basando en lo que alguien ha dicho y está tomando esa idea para que nosotros estemos proponiendo cosas, pero no sofisticadas o algo de esa forma, ¿no? Siempre tenemos opiniones bien modestas, ¿no es así? Pero tenemos que tener esas opiniones, pero esas opiniones que los vertimos nos basamos en alguien que ha mencionado. Por eso dice apuntalar. Nos sostenemos, ¿no? Las opiniones autorizadas por otros autores, ¿no? Entonces, es uno de los decir, ¿qué me hace decir una afirmación? Pero se ha basado en algo, ¿no? Para decir esa dicha afirmación. Entonces hay que debe tomarse en cuenta este tipo de característica o modo, ¿no? De qué es investigación. Luego es ofrecer
un estudio completo de una situación, hecho o fenómeno no expresado. Cuando dice un estudio completo, se refiere a un estudio que sea específico, pero completo y profundo. ¿Para qué investigar temas amplios que nunca vamos a realizar en forma completa? Y generalmente un trabajo de investigación, un problema, exige que el problema o tema sea bien específico, concreto, no amplio, ¿sí? Si es amplio, por ejemplo, no vamos a trabajarlo de forma completa, no vamos a hacerlo. Va a ser muy general, superficial lo vamos a realizar, pero si fuera un tema o problema bien específico, ese sí se va a ofrecer un estudio completo, ¿sí? De un problema, hecho, situación o tema. Bien, luego tenemos investigación, si es crear, producir algo de la nada, introducir por primera vez algo. Siempre hay algo, ¿no? Crear algo, alguien mencionaba, ¿no? Los conocimientos, siempre hay algo, ¿no? Que crear en una investigación. Entonces la investigación sí es crear o producir algo que no existía, ¿no es así? Algo nuevo, algo novedoso. Bien, la investigación sí es descubrir áreas no exploradas, situaciones desconocidas, hechos o materias poco conocidas. Esto se refiere generalmente a problemas que no existen, ¿no? O que no han sido investigadas. Si bien tenemos un problema, pero muchos no han investigado, o se han investigado, lo han dejado, no han completado, lo han dejado ahí. Entonces, es descubrir, ¿no? Explorar situaciones o temas que no han sido explicadas, investigadas, son desconocidas, en fin. Eso es entonces los 4 elementos, podemos llamarlo, de qué es investigación, y estos 5, qué es investigación. Bien, vayamos ahora al siguiente. Enfoques de la investigación. En general existen 2 enfoques, ¿no? El enfoque cuantitativo, su nombre indica, lo dice. Este enfoque está relacionado a obtener, la investigación utiliza generalmente números, ¿sí? Estadísticas, en otras palabras, mucha estadística. En cambio, el enfoque cualitativo es más teórico, no utiliza la estadística, es más, su nombre dice cualitativo, no utiliza números, no utiliza estadística. Pero hay un tercer enfoque, mixto entre ambos. Puede ser una parte cuantitativa, una parte cualitativa, entonces tenemos un enfoque mixto. Generalmente en nuestros trabajos de investigación, dependiendo, ¿no?, de las modalidades, muchos utilizan el enfoque cualitativo. Por ejemplo, ¿en qué enfoque van en cualitativo? Aquellos estudiantes que utilizan el trabajo de internado rotatorio. Ahí no lo van a utilizar la estadística, no lo van a utilizar encuestas, entrevistas, una muestra, ¿sí? Es más cualitativo. Estoy hablando del trabajo de internado rotatorio. Son propuestas que mencionan. En cambio, la tesis y el internado y trabajo dirigido utilizan ambos, tanto el cualitativo como el cuantitativo. En el cuantitativo utilizan encuestas, entrevistas a la población afuera, ¿no? Hay 200, 300, 150 encuestas y eso tienen que ser tabulados, analizados, interpretados en gráficas, en fin, utiliza la técnica de la estadística. Y también para su análisis e interpretación utilizan lo cualitativo. Entonces estarían utilizando ambos enfoques, tanto cualitativo como cuantitativo. Bien, luego vamos a las clases de investigación. Aquí tenemos los enfoques. Enfoque cuantitativo. Las principales características de este enfoque están en el que el problema de investigación debe ser medible. ¿Cómo medimos? Con instrumentos que son el cuestionario, la observación, la entrevista, pero cuantitativamente. Para ello se utilizan preguntas sesgadas o abiertas y tienen que ser presentadas en cuadros, tablas. En realidad son las estadísticas que se utiliza, ¿sí? Eso debe ser medible el problema. Todo estará basado en estadísticas, ¿sí?, que es lo que prima en la utilización de este enfoque. Como hace un momento mencioné, si es cuantitativo, es netamente numérica, ¿sí?, que utiliza la parte estadística para medir, cuantificar la variable, objeto de estudio o el problema.
Entonces, eso es la característica de este enfoque. Utiliza generalmente la estadística. Claro, las variables deben ser medibles, ¿no? Por ejemplo, en el cuestionario, ¿no? Hay pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, cada una de las preguntas son variables y son medibles. Por ejemplo, qué porcentaje dice no, qué porcentaje no, o dice sí, en fin, dependiendo del tipo de cuestionario que esté utilizando, se debe aplicar la estadística. Entonces, de presentarlo, ¿no? En forma de gráficas, o de tortas, o en basas, bueno, en fin. Entonces, la finalidad de este enfoque es que a través de las mediciones, fíjense, mediciones numéricas, se busca cuantificar, reportar, medir qué sucede, proporciona información específica de la realidad que podemos expresar y predecir utilizando la estadística. Entonces, vuelvo a repetir, como dice, cuantitativo es netamente numérico, ¿sí? Numérico. Bien, en cambio lo cualitativo no es numérico. Este tipo de investigación, perdón, de enfoque, está dirigido a un tema más subjetivo, ¿sí? Porque no está utilizando numéricamente, ¿no? Es decir, se pretende comprender fenómenos, sentimientos, entender contextos o puntos de vista de los actores sociales. Por ejemplo, aquí, ¿a qué se refiere cuando decimos enfoque cualitativo y no es numérico? Generalmente este enfoque está relacionado a preguntas abiertas, ¿sí? Cuando decimos preguntas cesadas, se puede cuantificar numéricamente. Estamos en el enfoque cuantitativo. Pero eso no quiere decir de que no se pueden utilizar preguntas abiertas. Sí, las preguntas abiertas no se pueden, si bien se pueden cesar y convertirlos en preguntas o cuantificables, pero generalmente, fíjense, las respuestas pueden ser subjetivas, ¿no? A una pregunta abierta. En una pregunta abierta no aparecen números, son opiniones personales, pueden ser subjetivos inclusive sus opiniones, pero hay que saberlos interpretar, comprender, ¿no? Expresan sentimientos en las preguntas. Entonces, el instrumento que se puede utilizar para un enfoque cualitativo es el cuestionario, pero con preguntas abiertas, no cesadas. O la entrevista con preguntas abiertas. Eso es el enfoque cualitativo que no interviene lo numérico, no interviene la estadística. Todo es oraciones, afirmaciones, creencias, sentimientos, bueno, que pueden ser objetivos o subjetivos. Generalmente son subjetivos, ¿no? Pero eso es las respuestas que nos pueden proporcionar cada una de las preguntas es rico, ¿no? En la información, porque nos están indicando las opiniones que una persona tiene. En cambio, las preguntas cesadas, su nombre está cesado, no amerita opiniones, ¿no? Directamente colocar cuáles de las 5 o 6 alternativas o 4. En cambio, las abiertas, hay mucha información y hay que saberlas interpretarlas, analizarlas, ¿sí? Entonces, en eso consiste el enfoque cualitativo-cuantitativo. Entre ambas hemos mencionado el enfoque mixto. Puede ser cuantitativo y cualitativo, entonces el enfoque mixto. Bien. Vayamos a las clases o tipos de investigación. Estamos participación de ustedes. Tenemos 3 tipos de investigación. Primero, según las fuentes utilizadas y según el propósito o el objetivo y según el nivel, o sea, primer, segundo o profundidad. También existen niveles, ¿no? Son 4 niveles. Bien, vayamos primeramente a la investigación según las fuentes utilizadas. Su nombre lo dice. Se clasifican, alguien podría decir, ¿no? Pero ¿cuál de los 3 clases o tipos de investigación lo van a llevar a cabo en su trabajo? Depende mucho del problema. El problema define el tipo de investigación que se va a realizar. Y a la vez se complementan, no son sueltas. A ver, Quispe, por favor, el ruido. Licen. Perdón.
Sí, Sí, antes Mauricio. de seguir avanzando, quería hacerle una consulta. Sí, La primera es con respecto al tema de apuntarlo, ofrecer, realizar. Cuando la investigación no es realizar, no ve un trabajo mínimo, ¿existe una normativa o existe algún autor que indica que la investigación debe tener un parámetro de hojas realizadas, digamos, por decir, un trabajo metodológico como mínimo 100 hojas, digamos? sí. ¿Existe algo al referente a eso, Lice? Sí, existe. Existe. Generalmente se va a ir a ver por capítulos y en forma general, ¿sí? En forma, o sea, dependiendo si son 2, 3, 4 capítulos, el volumen, ¿no? Voy a indicar la página. Indica, ¿no? Generalmente todo trabajo de investigación, ¿sí? Ya sea, cualquier modalidad, hablaremos de las modalidades, siempre tiene su marco teórico. Siempre tiene. Y estamos en investigación, perdón, elaboramos el marco teórico. Indica la norma. La norma, inclusive en nuestra carrera menciona, no debe pasar las 30 hojas ese capítulo, ¿ya? Ese capítulo, no debe pasar las 30 hojas. Hay muchos estudiantes en su marco teórico llegan hasta 50 hojas. No, máximo es 30 hojas. El capítulo 2 también tiene su límite, ¿sí? Tiene límite. Está con 30 hojas. Ya tenemos 60. Y la propuesta, 30 hojas o menos. Y en resumen, ¿no? En todo, ¿no? Se está hablando de todo el trabajo, del contenido, del cuerpo del trabajo, excepto no está hablando de los anexos, no se está hablando de la bibliografía, en fin, colocan, ¿no? Anexos, no se está hablando del índice, ¿no es así? No está hablando de la introducción, no se está hablando de la introducción, o perdón, del resumen, no está hablando del resumen. Desde la introducción hasta las conclusiones y recomendaciones, debe tener máximo 120 hojas. ¿Ya? 120 hojas. Está estipulado en el reglamento, ¿no? Parece que no los dan. Bueno, antes había el taller 1, taller 2, taller 3. Ahí especificaba las hojas, en fin, todo completo. Entonces, les respondió Mauricio, máximo debe haber 120 hojas. Ahora, esto mucho depende de qué modalidad. Esto 120 hojas está hablando de la modalidad de tesis o trabajo dirigido. En cambio, en el internado rotatorio no pasan, se exceden de las 120 hojas, porque hay propuestas. Hay un reglamento, en el reglamento menciona que si realizan un internado rotatorio, por lo menos dice que debes rotar en 3 áreas mínimamente, perdón, en 2 áreas mínimamente. Entonces, hay algunos, por ejemplo, estudiantes que elaboran, no tienen, por ejemplo, tal institución su manual de funciones. El manual de funciones nuestro en 20, 30 hojas, ¿no? Dependiendo del cargo o perdón, la institución, ¿no? Entonces, exceden. Si ustedes han debido ver alguna vez, sus trabajos son ampulosos. Casi llegan, por ejemplo, a 200 hojas. Pero eso no, esas 200 hojas no es del trabajo de investigación, como acabamos de indicar. Son las propuestas, están proponiendo manuales de funciones, procedimientos administrativos. Eso lo hace lo ampuloso, pero se lo llevan en anexos. Pero generalmente, yendo al internado rotatorio, tiene su diagnóstico, que no pasa también las 30 hojas, luego tiene su respectivo marco teórico y la propuesta es muy aparte, muy aparte. Entonces, en el internado rotatorio varía el número de hojas, dependiendo cuántas áreas ha ido investigando o ha ido rotando en dicha institución. En cambio, el internado rotatorio y la tesis no debe pasar esa cantidad que acabo de mencionar. ¿Sí? Ya, Licen, gracias. Y una segunda pregunta. Bueno, Mauricio. en mi caso, no le hablo más particular, Licen. Con respecto a lo que son los clases o tipos de investigación, yo por lo menos ya estoy un 90% seguro de que voy a hacer en el área de finanzas, mi trabajo Ya, metodológico. Entonces, ¿qué ya. investigación me correspondería en este caso? ¿Del tipo o del enfoque? Bueno, del enfoque, de hecho, ya es que es cuantitativo, ¿verdad, Licen? Sí, sí.
Entonces, de la investigación, del tipo, Licen. Ya, vamos a lo que menciona. El trabajo va a estar relacionado con el primero. Lo vamos a indicar por qué. ¿Sí? Y todos, inclusive aquellos que tienen ya una idea, lo van a utilizar el primer tipo de clasificación. Luego, también el segundo, pero no es de ustedes eso, ¿no? Depende de la institución, esto vamos a mencionar. Y el tercero también, en otras palabras, van a utilizar estos 3 tipos de investigación. En su trabajo va a estar. No es simplemente el primero, no es simplemente el segundo, no es simplemente el tercero. Va a estar combinados los 3. Nos vamos a explicar en la siguiente diapositiva, ¿sí? Los 3, ¿sí? Solamente estamos mencionando cuáles son, ¿ya? Los 3, para los que ya tienen conocimiento que van a investigar, como Mauricio menciona, lo vamos a indicar, los 3 va a estar su trabajo de investigación. Pero este trabajo de investigación, vuelvo a repetir, mucho va a depender del problema, ¿ya? Del problema formulado. Hay muchos estudiantes que me indican, el problema dice otra cosa, y en el diseño metodológico el estudiante menciona, el trabajo de investigación que se realizará es de tipo coloca, ¿sí? Pero el problema es otro tipo y el estudiante dice que su trabajo es otro tipo. Hay una incoherencia. El problema define qué tipo de investigación va a ser. No es el estudiante que define qué tipo quiere que sea su trabajo de investigación. No. El problema, vuelvo a repetir, define todo el resto que hemos mencionado, ¿no? El problema define qué instrumentos utilizar. El problema define cuál es el objetivo. El problema define el tipo de investigación. El problema define cómo deben analizar las preguntas. Está alrededor del problema el resto de los pasos del proceso de investigación. Entonces, vuelvo a repetir, el problema, si plantean, el problema es el que define qué tipos de investigación va a ser, porque de estos tipos no solo es uno, aquí tenemos 3, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 4, ¿sí? Bien, entonces hay muchos, por ejemplo, en investigación de mercados, por ejemplo, ¿no? Formulaban un problema, pero los estudiantes querían hacer a su parecer de ellos, ¿no? Que querían hacer otro tipo de investigación, que ellos querían hacer, pero no respondía al tipo de problema. Y hay muchos, inclusive en las tesis que se observa, ¿no? El problema dice otra cosa, define qué tipo de investigación es, pero el estudiante menciona otro tipo de investigación, que es que hay una incoherencia entre el problema y el tipo de investigación. Entonces tengan presentes, el problema es importante, y esto define todo define el problema. Hay un dicho, ¿no? Había repetido inclusive, un problema bien formulado es la mitad de su solución, pero si un problema está mal formulado, vamos a tener serios problemas, ¿sí? Bien, respondiendo a lo que decía Mauricio, ¿no? Van a utilizar una combinación de todos, no solamente va a ser el uno, o el segundo, o el tercero. Vamos luego a analizar. Bien, a ver, ¿alguien puede decir cuántos tipos existen según las fuentes utilizadas? Su nombre dice fuentes utilizadas para obtener información. Entonces, completarle la idea. ¿Cuáles son? En ahí existen 3 tipos de investigación. ¿Ya? ¿Cuáles son, Diego? La bibliográfica, la de campo y la experimental. Muy bien. Dice investigación bibliográfica, fíjense las respuestas que lo vamos a mencionar a Mauricio el resto. Sí o sí van a ser marco teórico. Y el marco teórico, como digo, menciona, corresponde a una investigación bibliográfica o documental. ¿Sí? Todos empiezan una investigación. ¿Sí? Entonces utilizan ya el primero. Todos elaboran el marco teórico. Diego menciona luego de campo. Es el segundo. También lo van a realizar, ya sea cuantitativo o cualitativo, los dos están utilizando, el bibliográfico, documental y el de campo, ¿sí? Fíjense. El tercero menciona es la experimental. Esto es para experimentos. Hipótesis, ¿sí?
Su nombre lo dice. ¿Qué fuentes vamos a utilizar para nuestro trabajo de investigación? La bibliográfica, leer libros, infinidad de libros, revistas, periódicos, revistas científicas relacionadas al tema. Luego hacemos investigación de campo. Esto es para demostrar hipótesis, ¿no? Experimental, perdón, para hacer experimentos. Hay que manipular una variable independiente. ¿Qué ocurre con la variable dependiente? Esto no es manipular de variables, ¿sí? Fíjense, entonces, Mauricio mencionaba, ya está en el tipo de bibliográfica y de campo, lo van a realizar. Ahora vayamos al propósito. ¿Cuáles son el propósito? Aquí hemos mencionado 3, bibliográfica, documental, experimental. El segundo, según el propósito. La investigación pura y la investigación aplicada. Muy bien. Muy bien. Investigación pura y investigación aplicada. Esto ustedes recuerdan que hemos mencionado en los qué diferencia existe entre ciencia y tecnología. Corresponde a este. La pura es todo teoría, ciencia, ¿sí? En cambio, la aplicada es la lógica. Hay que aplicarlo la investigación. Bien. Ahora, de Mauricio mencionaba, ¿no? No va a ser pura, pero la aplicación ya depende de la institución. La institución lo aplicará, esos conocimientos, las propuestas, es signos de interrogación, pero no es el investigador que debe aplicarlo, no, es el propietario, el gerente, no sé, vayamos a una área determinada que se ha hecho unas propuestas, la investigación en esa área, él lo aplicará o no lo aplicará, pero no es incumbencia del investigador, ya no es incumbencia, simplemente presenta los resultados y es responsabilidad de esa institución lo aplique o no aplique. Aquí están modelos, están propuestas, están planes, en fin, ahí termina. ¿Sí? Esto es pendiente, ¿sí? Está pendiente. ¿Sí? Y si es aplicada o no. Generalmente los trabajos de investigación en nuestra carrera hacen modelos, ahí termina. Pero ¿quién lo aplica? El propietario debe aplicarlo. O caso contrario, el investigador puede aplicarlo, ¿sí? En la institución. Ya, eso ya es, vuelvo a repetir, no es incumbencia del investigador. Él concluye su trabajo en proponer un plan, por ejemplo, ¿sí? Ese plan, el propietario, en fin, para dicha institución se lo ha elaborado. ¿Lo aplica o no aplica? Ya eso es de la institución, ¿sí? Muchos trabajos, por ejemplo, se dan información, dicen, no, pero debe enviarme una copia del trabajo que usted está haciendo. Lo envían, lo dan a la institución, una copia. Lo leen, lo aplicarán o no lo aplicarán, ya es del propietario, pero no de la institución si lo aplica o no lo aplica, ¿sí? De que se le diga, ¿no?, al tesista de la institución que lo aplique, ahí es otra cosa, ¿sí? Que lo aplique, pero generalmente queda ahí, termina ahí. Y se mencioné, ¿no? Pero esas propuestas, ¿por qué no se puede aplicar? Y es otro trabajo de investigación para un estudiante, ¿no? Ese modelo, esa propuesta que no está aplicado, puede aplicarlo, si realmente esa propuesta sirve o no sirve, ¿sí? Mejora o no mejora. Utilizan cómo mejorar como preguntas, ¿sí? Bien, entonces tenemos aquí la investigación pura y la aplicada. La profundidad, ¿cuáles son? 4, licenciado. ¿Cuáles son? Bien. ¿Cuáles son? Explicativa, exploratoria, correlacional y descriptiva. Vayamos por orden, Félix. Dicen, primero son Dice, 4, primero la exploratoria. Ya, perdón, fíjense, cuando dice, perdón, Diego, cuando dice nivel, tiene que ser nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿sí? Por eso me envía el orden, por nivel, el orden. ¿Cuál es el primero? Exploratoria, dicen. Muy bien, exploratoria. Segundo. Descriptiva. Muy bien, descriptiva. Ya. Tercero. Correlacional. Muy bien. Y el cuarto. Explicativa. Muy bien, explicativa. ¿Sí? Esos son los niveles. Primer, segundo, tercer nivel. El cuarto, fíjense, el cuarto que es explicativa, es el nivel más alto. En cambio, el exploratorio es el nivel más bajo. Por eso dice nivel o profundidad.
Ahora, Mauricio me indicaba, ¿no? Respecto al trabajo, y todos lo van a realizar. En las fuentes utilizadas van a estar en el tipo de bibliográfica y de campo. Lo van a realizar, sí o sí. En los 3 tipos de modalidades que tiene la carrera para la titulación. En el propósito, habíamos mencionado, depende de esto, ¿sí? Eso lo vamos a dejar pendiente. Inclusive podemos mencionar que es aplicada, ¿no? O sea, la propuesta puede aplicarse, ¿sí? Bien, en esta parte, el problema, vuelvo a repetir, ¿quién ha identificado, pero cómo se ha formulado el problema? Hay que acomodarlo en estos tipos de niveles. ¿Será exploratoria? Vuelvo a repetir, el problema lo va a definir si es exploratoria. No ustedes, no digan, por ejemplo, si el problema es esto, pero yo quiero hacer que sea descriptiva. Por ahí el problema es correlacional y quiere hacerlo descriptiva. Hay una contradicción, ¿sí? Hay una contradicción. Entonces, el problema define, vuelvo a repetir, el tipo de investigación en los niveles, ¿sí? Exploratoria, descriptiva, correlacional y experimental. Bien, estos son los niveles. Generalmente en nuestra carrera, en las modalidades, todos apuntan, de acuerdo al problema, ¿no? A una investigación descriptiva. Esta investigación descriptiva se complementa con bibliográfica y de campo. Fíjense, no es separado, se complementa. Se va a hacer marco teórico, se va a hacer investigación de campo, pero la investigación de campo se convierte en descriptiva. Lo mismo, ¿no? Si alguien realiza, el problema es formulado en tipo relacional, entonces no es descriptiva, es correlacional. Por tanto, no se utilizará tan investigación bibliográfica e investigación de campo. Pero aquí la correlacional de campo es relación entre 2 o más variables. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos niveles siempre, para estos 4 niveles, siempre se va a utilizar estos 2 tipos de investigación utilizadas. ¿Sí? Los 2. Descriptiva, perdón, documental, de campo, será exploratoria, será descriptiva, será correlacional, será experimental. Vuelvo a repetir, el problema define el tipo de investigación. ¿Ya? Entonces, el Mauricio indicaba, ¿no? ¿Qué tipo de investigación será? Lo va a hacer bibliográfica, documental. Todos lo van a hacer. Ahora, de eso no va a ser todos. Será exploratoria, será descriptiva, será correlacional o será experimental. Uno de estos 4. Uno de estos 4. Generalmente vamos a repetir, la mayoría hace descriptiva. La mayoría. Porque están describiendo. Y esa descripción de investigación de campo, ¿no? Entrevistas, en fin, están en cualitativo o cuantitativo o mixto, pero es descriptiva. También es tesis en correlación cuantitativo, cualitativo o mixto, ¿sí? Entonces, el enfoque no va a cambiar, ¿sí? Va a ser mixto, ¿sí? Salvo de que algunos estudiantes utilicen exclusivamente, no utilicen el cuestionario, ¿no? Sea exclusivamente cualitativo, todo teórico, entonces no va a existir datos estadísticos, ¿no? Entonces corresponderá casi el 100% enfoque cualitativo. Pero vuelvo a repetir, generalmente es una combinación de estos 2 y utilizan enfoque mixto. Bien, lo que han mencionado los que han participado, vamos a desarrollarlo, ¿no? Falta tiempo, tenemos todavía el tiempo. Bien, aquí tenemos clases o de investigación. La investigación según las fuentes utilizadas. He mencionado 3. Primero, investigación bibliográfica o documental. Bueno, ¿a qué se refiere? Es una actividad que consiste en la selección, recopilación de información por medio de la lectura, pero una lectura que sea crítica, ¿sí? ¿De qué? De documentos y materiales bibliográficos. Cuando hablamos de documentos nos referimos a manuales de funciones, informes, bueno, todo tipo de documento que está dentro de la institución. En cambio, el material bibliográfico se refiere a libros, ¿no? Revistas, periódicos, podemos ingresar a internet, en fin. Dichos documentos o fuentes pueden ser fuentes impresas. Aquí tenemos libros, revistas científicas, periódicos, folletos, actas, enciclopedias, informes, anuarios, conferencias escritas, en fin. Su nombre tiene que ser impresas, ¿ya?
Otra fuente, fuentes audiovisuales, de solo audio, películas, diapositivas, filminas, fuentes electrónicas, como cintas magnéticas, cassettes, CD-ROM, todos aquellos documentos, ¿sí? Bien. ¿Qué técnica se utiliza para este tipo de investigación bibliográfica documental? La técnica del fichaje. ¿Sí? La técnica usualmente utilizada en la investigación bibliográfica para la recolección de datos se utiliza el fichaje. Ahora, cuando decimos investigación bibliográfica, nos vamos a referir a la elaboración del marco teórico. Entonces, si ustedes hacen una investigación bibliográfica, están haciendo o elaboran el marco teórico, todo teoría. Pero la información que ustedes van a recopilar, ¿dónde lo van a anotar? ¿Dónde van a registrar? Fichas. Y aquí ya es conocimiento de técnicas de investigación. Tenemos qué es fichas, objetivos, las fichas, tipos de fichas, cómo se elabora, en fin, aquí es ya técnicas de investigación. Es importante, por tanto, que ustedes conozcan la técnica del fichaje para elaborar el marco teórico. ¿Sí? Bien, generalmente tanto en el trabajo dirigido, internet rotatorio, los primeros capítulos siempre son investigación bibliográfica, teoría. Hay que hacer un esquema de acuerdo al problema, a las variables que se identifica y hacer investigación respecto a las variables, investigación bibliográfica. Y eso tiene que estar relacionado con, vuelvo a repetir, con el problema o las variables, y de hacer una investigación bibliográfica o elaborar marco teórico, y dicha información debes registrar en las fichas. ¿Sí? Bien, entonces, en resumen, vuelvo a repetir, la investigación bibliográfica utiliza materia. Por eso dice, ¿no? Desde el punto de vista que ¿qué fuentes estamos utilizando? Aquí estamos utilizando fuentes bibliográficas o documentales. Bien. Segundo, la investigación de campo o empírica. Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos. ¿Sí? Aquí no vamos a utilizar las fichas, ¿no? No vamos a utilizar la investigación bibliográfica. Su nombre dice de campo, en el lugar de los hechos. O sea, la información se va a obtener donde ocurre el fenómeno, donde está ocurriendo el problema. Y en quienes se presentan el problema, quienes nos pueden dar información respecto al problema, ¿sí? Entonces, los sujetos investigados o donde ocurren los hechos o el fenómeno que se presenta. Sin manipular o controlar conceptos o variables, no hay que manipular, ¿no? Tal como está debe obtenerse los resultados. Es decir, el investigador obtiene información, pero no altera las condiciones existentes, no debe alterarse, ¿no? A su capricho parecer del investigador. Muchos dicen, ¿qué pueden decirme si he obtenido este resultado? A veces lo cambian, lo modifican. No, tal como está debe obtenerse los resultados en una investigación de campo. Bien, ¿cuáles son las técnicas? Las técnicas utilizadas en esta investigación son el diseño de la muestra. ¿Sí? Muchos calculan el tamaño de la muestra. Luego, utilizarán el instrumento de la entrevista, la técnica, ¿no? La observación, el cuestionario y la encuesta. Pueden utilizarse todas o dependiendo del problema, uno o dos. ¿Sí? Entonces, fíjense entonces la diferencia bibliográfica e investigación de campo. La bibliográfica es todo material escrito. En cambio, el campo, la información que se obtiene es en lugar de los... Para obtener dicha información se deben aplicar estas técnicas. ¿Sí? Bueno, vuelvo a repetir. En técnicas de investigación se estudia, ¿no? Lo han debido ver. De la muestra, se ve el cuestionario, qué es cuestionario, tipos de cuestionario, clase de cuestionario, ventajas, desventajas, de la misma forma. Cuestionario de la misma forma. Cómo se diseña, qué preguntas existen. Bueno, son temas que he llevado en técnicas de investigación. Y la encuesta, ¿no? Bien, entonces, fíjense, los diferentes tipos de investigación varían uno con otro. Bien, investigación experimental, su nombre dice, ¿no? Experimentos. Hay que manipular una variable independiente para ver el efecto de variable dependiente. Es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones o estímulos o tratamientos.
O sea, hay que realizar manipulación a la variable independiente, ¿sí? Para observar los efectos o reacciones que produce, que ocurre la variable dependiente, ¿sí? Entonces, su nombre lo dice, ¿no? En el experimento. ¿Y qué técnica utiliza para este tipo de investigación? La técnica utilizada para esta investigación, ¿no? Para recopilar datos simplemente es la observación. No hay más. Aquí no se encuesta, se entrevista, en fin, la observación, ¿sí? Bien, entonces fíjense, trabajos de investigación que lo van a elaborar, van a utilizar de acuerdo al nivel de obtener, de acuerdo a las fuentes utilizadas, la bibliográfica y de campo, ¿sí? Bien. Luego han mencionado, según el propósito de los compañeros, la pura y la aplicada. Bueno, busca incrementar los conocimientos teóricos, solo todo es teoría, ¿no? Sin interesarse directamente en sus aplicaciones o consecuencias prácticas. O sea, no se va a aplicar directamente, llevarlo a la práctica, en otras palabras, ¿no? No, es eminentemente teórico. Es decir, se encarga de buscar información para desarrollar una teoría sobre un problema determinado. No solamente obtiene información, todo teórico, ¿sí? Todo teoría. Por eso se llama pura básica. Luego tenemos la investigación aplicada, lo contrario. Aquí los resultados deben ser aplicados, ¿no? Busca conocimientos con fines de aplicación inmediata a la realidad para modificarlo. Es decir, presenta soluciones a problemas prácticos más que formular teorías sobre ellos. Se trata, por tanto, de una investigación pragmática. Entonces, pragmática es de aplicable, interesada, práctica y utilitaria. Esto sí debe dar solución, ¿sí? Esto, por ejemplo, se mencionó hace un momento, ¿no? Si se tiene una propuesta, ¿ya? Se puede aplicar inmediatamente para dar solución. Pero no está en manos del investigador, está el responsable del área de la institución para el cual se le ha hecho la investigación. Eso puede aplicar o no puede aplicar, pero inmediatamente debe ser aplicado, ¿no? Bueno, es los tipos de investigación según el propósito, según el objetivo, ¿no? Si es pura o aplicada. Último, mencionaron los tres tipos, ¿sí? Sobre el nivel. Investigación exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. ¿En qué consiste la investigación exploratoria? Se efectúa normalmente, dice, cuando el objetivo es examinar un tema o problema desconocido, o sea, o poco estudiado, o sea, pocos han estudiado, que no han sido abordados antes, ¿sí? Hay muchos problemas, por ejemplo, que no tienen mucha bibliografía, por ejemplo, ¿no? Es poco estudiado. O temas desconocidos, ¿sí? Eso se caracteriza bajo estos principios o bajo esta definición, la exploratoria. Vuelvo a repetir, problemas o temas que han sido pocos estudiados, o sea, casi nadie estudia, o que no son conocidos, ¿no? Se desconoce, ¿sí? Eso consiste en investigación exploratoria, ¿sí? Hay muchos trabajos de investigación, por ejemplo, de exploratorios que no han sido investigados, ¿no? O que no se conocen. Bien, investigación descriptiva. Su nombre lo dice, ¿no? Describir un característico fenómeno. Bien, busca especificar las propiedades importantes. Propiedades nos referimos a las variables, ¿no? Entonces, solamente especifica las propiedades importantes, ya sea de personas, grupos, comunidades, instituciones o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Entonces, solamente describe sus propiedades, sus características, las variables que presenta. En una investigación descriptiva se selecciona una serie de cuestiones, o sea, preguntas, nos mencionamos varias preguntas, ¿no? En un cuestionario está generalmente esto, ¿no? Y se mide cada uno de ellos independientemente para así describir lo que se investiga. Entonces, solamente es descriptivo. Cada una de las variables se describe. ¿Cómo está actualmente? Está así de esta forma, solo describe en forma independiente sus respectivas variables. Ahí termina. ¿Sí? Aquí entra bastante la parte de estadística, si es un enfoque cuantitativo, ¿no? También si es enfoque cualitativo, también se puede describir, ¿sí? Pero sus cualidades, ¿no? Puedo repetir, el nombre lo dice, ¿no? Describir
las propiedades, características que se presentan, ya sea instituciones, grupos de personas, en fin, y mide en forma independiente cada una de las variables. Si el problema tiene dos variables, la primera se describe y la segunda se describe. Así por separado, no debe relacionarse, por separado, en forma independiente. En cambio, la investigación correlacional, ¿en qué consiste? Su finalidad es determinar el grado de relación, ¿ya? O asociación. Pero no es de causa-efecto, ¿no? Solamente el grado de asociación o relación que existe entre dos o más variables. Es decir, ¿existirá relación entre dos variables o no existirá? Eso es la investigación correlacional. Nos dice entre dos o más variables. En estos estudios primero se miden las variables. En este caso en forma independiente se miden. 1, 2 o 3. Luego, mediante la prueba de hipótesis, se correlacionan. Ahí vamos a ver si existe o no existe correlación entre ambas variables. Y la aplicación de las técnicas estadísticas para ver, ¿no?, si existe o no existe la relación. Bien, vuelvo a repetir, mucho depende del problema que se ha formulado. Vamos a identificar, será exploratoria, será descriptiva, será correlacional, explicativa. Mucho depende del problema, ¿sí? Bien. Estamos desarrollando la investigación, en el proceso de investigación sobre cómo formular un problema. Hay términos, ¿no?, muy importantes. Me adelanto, por ejemplo. El por qué, ¿no?, un interrogante, por ejemplo. Hay estudiantes que colocan por colocar, ¿no? Es importante la palabra inicial para una pregunta. Es muy importante las preguntas que realizan, ¿no? Si colocamos el por qué, hay muchos utilizan, ¿no? Podemos redactar esa palabra, el problema utilizando estos términos lógicos, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? Esta palabra del por qué ya nos orienta, será exploratoria, descriptiva, será correlacional o será explicativa. No está completo, ¿no? Así, pues, ¿por qué? Otro. Pueden empezar ¿cómo? ¿Sí? Muy importante por estos términos lógicos. No es colocar por colocarlo y empezar a desarrollarlo. ¿Cómo? ¿Ya? Solamente estoy mencionando los términos lógicos que se empieza a formular preguntas, ¿no?, con estos términos. ¿Cómo? Puntos suspensivos. Este cómo ya nos dice también a cuál será. ¿Sí? Bueno, solamente es como un adelanto, ¿no? Tenemos infinidad de términos lógicos que empiezan una pregunta, el por qué, cómo, cuáles, cómo, en fin, tenemos. Esas preguntas, esos términos lógicos ya nos van a orientar qué tipo de investigación va a ser. ¿Sí? Bien. Bueno, por último, explicativa, es el porqué de las cosas, ¿no? Esto ya son lo que ha ocurrido. Es muy diferente explicativa con experimental. En experimental se manipula las variables. En cambio, la explicativa, su nombre lo dice, ya han ocurrido las cosas, solamente hay que explicar. Estas son las causas, estas son las razones por las que ha ocurrido esta situación, ¿sí? Entonces, se encarga de buscar el porqué, ¿sí? Fíjense, que habíamos mencionado, ¿por qué? Ya es investigación explicativa. No es correlacional, no es descriptiva, no es exploratoria. Aquí podemos colocar oración. Esa palabra ya nos dice que es explicativa, pero hay muchos estudiantes que colocan por qué la oración y dicen que nuestro trabajo de investigación es descriptiva. No es descriptiva, ya lo define él, la palabra que dice, ¿no? La palabra lógica para empezar la pregunta. Entonces dice, se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, o sea, por qué ha ocurrido tal situación, ¿no? Identifica las causas, como de los efectos. O sea, esta ha sido la causa para que ocurra este efecto, ¿no? Mediante la prueba de hipótesis. ¿Sí? Bien. Esos son entonces los tipos de investigación según tres puntos de vista, ¿no? De acuerdo a las fuentes utilizadas, de acuerdo al propósito objetivo y de acuerdo al nivel o profundidad.
Entonces, de acuerdo al nivel, fíjense, son como su nombre lo dice, nivel, ¿no? 1, 2, 3, 4. El cuarto nivel es el más alto. ¿Sí? Bien, si ustedes pueden enriquecer más sobre los enfoques, sobre el enfoque, propósito, bueno, todo este tema, pueden consultar la bibliografía. Hernández, Roberto, Fernández y Batista, del libro 2017, Metodología de la Investigación. Es la última edición, 6ª edición. Casi la mayoría tienen este libro, ¿no? Parece que Vargas, que en paz descanse, utiliza bastante este libro de metodología. Pero más está relacionado para el comportamiento, más para psicología, está enfocado, ¿no? En este libro van a encontrar, por aquí no va a haber propuestas, hay hipótesis, variables, todo es para un trabajo de demostrar hipótesis, no hay propuestas, hipótesis, ¿no? Bien, eso para que, bueno, es la bibliografía que pueden ustedes enriquecer respecto a este tema 2 sobre investigación científica. Van a encontrar los enfoques, la mixta, la cuantitativa, cualitativa, estos niveles, también van a encontrar de acuerdo al propósito. En forma profunda está explicado con ejemplos. Bien, ¿sí? Esto es realmente de dicha obra. Bien. Entonces, a ver, completaremos la pregunta que mencionó Mauricio, ¿no? Si utiliza un determinado en el área de financieras, acabo de mencionar, y cada uno de ustedes, ¿no? Sí lo va a hacer investigación bibliográfica, sí o sí. Es decir, van a hacer el marco teórico. Lo van a realizar investigación de campo. Van a obtener información en lugar de los hechos. Lo van a realizar los dos. Experimental no, dependiendo, ¿no? También dependiendo, si lo van a realizar propuestas, lo aplicará, lo dejaremos pendiente, ¿sí? Tenemos ya 2. En esto, dependiendo del problema, a cuál pertenece el problema, ¿sí? Lo van a realizar, será descriptiva, será correlacional, explicativa, exploratoria, ¿sí? Generalmente se va a hacer solo uno. Y se puede hacer, ¿no? Hay problemas de investigación, primero hacen exploratoria, el mismo tema lo hacen descriptiva, el mismo tema lo hacen correlacional, el mismo tema lo hacen explicativa. O sea, en otras palabras, completo. Los 3 niveles lo utilizan. Pero no siempre es eso. Solo ese trabajo, ese tipo de investigación, solo se va a pertenecer a uno de los 2. ¿A qué nivel quiere llegar? Ahí termina, ¿sí? Ahí termina. Entonces, al realizar la investigación, de acuerdo a las fuentes utilizadas, se vuelve a repetir, van a ser los 2, y de esto también lo van a realizar, pero no los 3. En uno de estos va a pertenecer el problema que ustedes han formulado, o la investigación que lo van a elaborar. También lo van a hacer. En otras palabras, ¿qué significa? Un trabajo de investigación no es suelto, no es independiente. Lo van a realizar al mismo tiempo bibliográfica, de campo, y llamaremos inclusive descriptiva, ¿sí? Eso es el tipo de investigación. O, hemos mencionado, lo van a realizar bibliográfica, lo van a realizar de campo y lo van a realizar correlacional. Fíjense, descriptiva, correlacional. Entonces, fíjense, entonces no es independiente. Se puede hacer al mismo tiempo los 3 tipos de, ¿sí? Bien, eso en cuanto al tema 2, respecto a la investigación científica, solamente por los casos de técnicas de investigación. Bien, para concluir, es muy importante que ustedes conozcan y deben conocer, ¿no? Para recopilar información, el fichaje. Y estas técnicas, su nombre lo dice, ¿no? Fuentes, ¿qué fuentes estamos utilizando para recopilar información bibliográfica? Al recopilar la información, ¿dónde lo vamos a escribir? Generalmente algunos parece que lo hacen directamente en la computadora. No, eso no es correcto. O pueden tener inclusive registro en su cuaderno de apuntes, pero generalmente lo recomendable científicamente, ¿sí?, es utilizar fichas, porque las fichas son manipulables, ¿sí? Tienen cantidad de fichas, son pequeñitas, se pueden trajinar donde sea, ¿no? Entonces,
en las fichas van a registrar la información que se obtiene para realizar el marco teórico de investigación bibliográfica. Aquí vuelvo a repetir, se pasen, conozcan, es en profundo este tema, ¿no? Respecto a las fichas. ¿Qué es ficha? Tipos de fichas, cómo se registran, en fin. Luego, una vez realizado el marco teórico, el siguiente paso lo van a hacer investigación de campo en lugar de los hechos. Complementado, vuelvo a repetir, será descriptiva, correlacional. No, si es descriptiva, bueno, si es descriptiva se va a realizar en forma descriptiva de campo. Si es correlacional, también de campo. Si es explicativa, de campo. Si es exploratoria, también de campo, ¿sí? Están relacionados con esto. Entonces, para recabar información, ¿no? En lugar de los hechos, ¿qué técnicas vamos a utilizar? Algunos, dependiendo, ¿no? Autor, ¿no? Dependiendo del problema, se utilizan todas o una de estas. O todas, ¿sí? O una de estas. Entonces, no siempre utilizan algunos todos, ¿no? Dependiendo del problema, pueden utilizar una de estas técnicas, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos diseño de la muestra, si la población es mínima, supongamos 30 trabajadores en fin de la, no es necesario sacar la muestra, ¿no? Hay que hacer un censo, ¿sí? Pero si es mucho, tendrá que calcularse el tamaño de la muestra. Pero si es poco, 30, 50 se puede hacer, ¿no? No tiene sentido obtener tamaño de la muestra si son 50 simplemente la población. Es el censo. Pero obtenemos el censo, ¿qué va a ser? Vamos a tener la entrevista, la observación, cuestionario, la encuesta. ¿Cuál de estos instrumentos se utilizará para recopilar información? Bien, entonces es necesario que ustedes también lo conozcan, estas técnicas que se ha desarrollado profunda en la materia de técnicas de investigación. Bueno, eso por hoy, respecto a la investigación. Bien, les recomiendo, vuelvo a repetir, lean estos libros, si es preferible, cómprense. Inclusive existe en internet para bajar este libro, se puede imprimir esto. Bien, ¿alguna pregunta para terminar? ¿Una pregunta? ¿O no están presentes? Todo claro, Licen, todo claro. Ya, gracias. Bien. El siguiente tema lo vamos a desarrollar, es el tema respecto, lo que lo tengo en la parte de nuestro contenido, ¿no? Este proceso de investigación. Esto nos va a llevar mucho tiempo. Todo el proceso aplicando el método científico, de elegir el tema, vuelvo a repetir, hasta cómo se presenta el informe final, ¿no? Aquí van a entrar las fichas, bueno, todo el conjunto de técnicas, de estadística, 1 y 2. ¿Ya? Bien. Bueno, voy a dejar de compartir. Bien, respecto a la investigación científica, no lo tengo el material, ¿no? Pero sí lo tengo, pero están más con fichas, todo, ¿no? Pueden recurrir a sus apuntes o prestar a sus compañeros, por ejemplo, no está Fidel, ¿no? No ha entrado Fidel Muruchi. También está Félix. Estaba en sala de espera, dice el... Tarde ha entrado, ya lo bloqueé. Ya, y cuarto y 20 ya lo bloqueé, 9 y cuarto, 9 y 20. Fidel lo tiene el texto de técnicas de investigación que preparé para estudiantes del primer semestre, lo tiene el texto, el material que he formulado, pueden prestarse. También lo tiene, a ver, que eran ayudantes, Félix, ¿está, no, Félix? Sí. Félix Sanabria también lo tiene. También Diego Rodríguez lo tiene el material, ¿sí? Pueden prestarse, es simplemente un repaso. O, bueno, el material que se ha preparado, ¿no? O recursan a sus apuntes de técnicas de investigación que aquellos estudiantes que han llevado conmigo, ¿no? La parte de esa asignatura, ¿ya?
Bien. Bien, vamos a quedar ahí hasta la próxima clase, el día lunes. Bueno, hasta lunes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Licenciado. Liceo. Hasta luego, Esclavín. Chao, hasta luego. Hasta luego. Luego, licenciado. Hasta luego.